Napoleón Bonaparte nació en 1769 en Córcega, apenas un año después de que la isla pasara a ser francesa, tras la compra a Génova. Su familia pertenecía a la pequeña nobleza local, lo que le permitió acceder a una educación formal, algo poco común en la mayoría de los jóvenes corsos. Desde temprano, Napoleón mostró un carácter decidido y una mente estratégica, combinando disciplina, ambición y un agudo sentido de la observación. Su juventud estuvo marcada por la influencia de su entorno, la mezcla de cultura italiana y francesa, la tradición militar familiar y la agitación política de Europa tras la Revolución Francesa. Si te fascina la historia de Napoleón y cómo sus decisiones moldearon Europa, suscríbete al canal y dale like para no perderte ninguna sección de este recorrido completo por su vida y legado. Su formación militar comenzó en la Academia Militar de Brienne, donde destacó en matemáticas y táctica militar, aunque era considerado reservado y un tanto arrogante por sus compañeros. La disciplina que adquirió allí, junto con la lectura de historia y estrategias militares clásicas, sentó las bases de su estilo de liderazgo y su capacidad para anticipar movimientos enemigos. Tras su graduación, ingresó a la École Militaire de París, donde completó su formación en artillería, especialidad que más tarde definiría muchas de sus victorias en el campo de batalla. Napoleón se incorporó al ejército francés en un momento crítico. Europa estaba en plena agitación debido a la Revolución Francesa. La monarquía había sido derrocada, y Francia atravesaba conflictos internos y guerras con las potencias vecinas. Este contexto permitió que jóvenes oficiales ambiciosos como Napoleón ascendieran rápidamente. Su primer reconocimiento importante llegó durante el sitio de Tolón en 1793, donde sus estrategias de artillería ayudaron a los republicanos a retomar la ciudad del control realista y británico. Este éxito lo catapultó a la fama y le valió el nombramiento como general de brigada a muy corta edad, apenas en sus 24 años. La Revolución Francesa creó un terreno fértil para que Napoleón demostrara su genio militar y político. Su combinación de audacia, innovación táctica y capacidad para inspirar a sus tropas le permitió consolidar una reputación imbatible. Además, su habilidad para comprender el contexto político y aprovechar las oportunidades lo convirtió en una figura clave en los cambios de poder de la época. Napoleón no solo pensaba en el campo de batalla, sino también en cómo la política y la estrategia se entrelazaban para garantizar resultados duraderos. Su ascenso al poder continuó con la campaña de Italia, 1796-1797, donde comandó el ejército francés contra las fuerzas austríacas y sus aliados. En Italia, Napoleón mostró su capacidad para movilizar rápidamente tropas, usar el terreno a su favor y combinar ataques sorpresivos con maniobras precisas. Sus victorias no solo le otorgaron prestigio militar, sino que también reforzaron su imagen como líder carismático y protector de Francia. La campaña italiana fue un punto de inflexión. Napoleón se consolidó como un estratega excepcional y empezó a ser percibido como una figura capaz de cambiar el rumbo de la historia europea. Durante este periodo, Napoleón también comprendió la importancia de la propaganda y la imagen pública. Se presentó como defensor de los ideales revolucionarios de libertad e igualdad, aunque su ambición personal siempre estuvo presente. Utilizó cartas, informes y correspondencia cuidadosamente redactados para proyectar una imagen de éxito constante y liderazgo moral, ganándose el favor del gobierno revolucionario y la simpatía de las tropas. Esta habilidad para manejar la percepción pública sería crucial en los años siguientes, permitiéndole combinar poder militar con influencia política. Su campaña en Egipto, 1798-1799, fue otra demostración de su visión estratégica. Aunque enfrentó dificultades logísticas y la resistencia británica, Napoleón buscaba no solo conquistar territorio, sino también proyectar el poder francés y debilitar a sus enemigos europeos. Además, llevó consigo un equipo de científicos y eruditos que documentaron la geografía, cultura y recursos de la región, demostrando su interés por combinar objetivos militares con expansión cultural e intelectual. La expedición egipcia consolidó su reputación internacional y preparó el terreno para su regreso a Francia, donde aprovecharía el descontento político para ascender al poder máximo. Al volver a Francia en 1799, Napoleón encontró un país cansado de la inestabilidad revolucionaria y los conflictos internos. Los directorios gobernaban con dificultad, y la población buscaba un liderazgo fuerte capaz de garantizar orden y prosperidad. Napoleón aprovechó este contexto político y, mediante un golpe de Estado conocido como el 18 de Brumario, se proclamó primer cónsul, consolidando su poder de manera legal y estratégica. Este paso marcó el inicio de su dominio político en Francia y el comienzo de su ambiciosa influencia en Europa. Napoleón combinó su formación militar, sus campañas exitosas y su habilidad política para construir un régimen centralizado. Reformó la administración, el sistema judicial y la educación, implementando el Código Napoleónico, que unificó las leyes y sentó las bases de la modernización francesa. Su enfoque no solo consolidó su autoridad, sino que también transformó la estructura del Estado, estableciendo un modelo de gobernanza que influiría en muchos países europeos durante siglos. La combinación de carisma personal,
genialidad militar y visión política convirtió a Napoleón en un personaje histórico único. Su juventud marcada por la disciplina y la educación, sus primeras victorias en Italia y Egipto, y su habilidad para maniobrar en un contexto político turbulento, lo prepararon para transformar el mapa de Europa y dejar un legado que aún hoy se estudia y admira. Cada decisión, cada batalla y cada reforma fueron pasos hacia su objetivo de consolidar Francia como potencia central y redefinir las fronteras y estructuras políticas del continente. En esta etapa inicial de su carrera, Napoleón demostró que no se trataba solo de un soldado audaz, sino de un estratega que comprendía la política, la comunicación y la psicología de sus tropas y adversarios. Su formación académica, combinada con experiencia práctica en campañas y administración, le permitió anticipar movimientos enemigos, organizar ejércitos de manera eficiente y proyectar una autoridad que inspiraba respeto y temor. La combinación de estos factores sentó las bases de su posterior ascenso, como emperador de Francia y líder indiscutible de Europa. Tras consolidar su poder en Francia como primer cónsul, Napoleón Bonaparte se lanzó a un ambicioso proyecto: extender la influencia francesa por toda Europa. Su visión no se limitaba a victorias militares. Buscaba remodelar el continente bajo principios que combinaban orden político, centralización administrativa y modernización legal, todo mientras consolidaba su prestigio personal y la supremacía francesa. Desde los primeros momentos de su mandato, Napoleón se enfocó en preparar un ejército profesional, disciplinado y altamente móvil, capaz de ejecutar maniobras complejas en distintos escenarios geográficos. La clave de su éxito estaba en la organización y logística militar. Napoleón comprendió que la victoria dependía tanto de la estrategia en el campo de batalla como de la capacidad para mantener suministros, comunicación y coordinación entre unidades. Introdujo divisiones estructuradas, cuerpos independientes de tropas y un sistema de artillería flexible que podía moverse con rapidez, permitiéndole concentrar fuerzas decisivas en puntos críticos. La combinación de movilidad, sorpresa y concentración de poder le otorgó ventaja sobre coaliciones más numerosas, pero menos cohesionadas. Su primera gran campaña en este contexto fue la campaña de Italia, 1800-1801, donde enfrentó a las fuerzas austriacas en varios frentes. Napoleón empleó tácticas de flanqueo, ataques rápidos y maniobras engañosas que desmoralizaron a sus enemigos. Cada victoria aumentaba su prestigio y consolidaba la influencia francesa en la península italiana. La firma del Tratado de Luneville confirmó la superioridad de Francia y permitió a Napoleón reorganizar territorios italianos, creando estados satélites que permanecieron leales a París y sirvieron como modelo de administración centralizada. En paralelo, Napoleón entendió la importancia de la política y la diplomacia. No todas sus conquistas dependían de la guerra. Muchas se lograron mediante alianzas estratégicas, matrimonios políticos y la instalación de gobiernos títeres en regiones conquistadas. Portugal, los estados alemanes y el norte de Italia se convirtieron en aliados indirectos, mientras Francia imponía reformas legales, administrativas y económicas que consolidaban su influencia, asegurando que la ocupación no fuera solo militar, sino también cultural y estructural. Uno de los momentos más recordados de su expansión fue la batalla de Austerlitz, en 1805, considerada una de sus obras maestras tácticas. Frente a las fuerzas combinadas de Austria y Rusia, Napoleón utilizó un plan de engaño que hizo parecer vulnerable su flanco derecho, atrayendo a los enemigos hacia un terreno desfavorable. La concentración de fuerzas en el centro y un ataque coordinado resultó en una victoria aplastante, consolidando su reputación como estratega militar excepcional y estableciendo la hegemonía francesa en Europa central. Napoleón no solo se enfocó en victorias puntuales, sino en reestructurar Europa según su visión. Tras Austerlitz, reorganizó los territorios alemanes, promovió la Confederación del Rin y debilitó la influencia del Sacro Imperio Romano Germánico. En Italia, estableció repúblicas satélite que adoptaron reformas inspiradas en el Código Napoleónico, promoviendo igualdad legal, abolición de privilegios feudales y modernización administrativa. Estas reformas demostraron que su enfoque era integral: ganar territorios, pero también imponer un modelo de gobierno que asegurara estabilidad y control a largo plazo. Otro ejemplo de su estrategia combinada militar y política fue la campaña de Prusia y Polonia, 1806-1807. Napoleón utilizó rapidez, concentración de fuerzas y conocimiento del terreno para derrotar a ejércitos prusianos y rusos. La victoria en Jena-Auerstedt y el posterior Tratado de Tilsit consolidaron su influencia en Europa del Este, permitiéndole reorganizar territorios, imponer alianzas y expandir el comercio y la administración francesa en áreas recién conquistadas. Cada movimiento estaba calculado para fortalecer su posición y debilitar a coaliciones enemigas antes de que pudieran reagruparse. La innovación táctica fue un sello de su éxito. Napoleón utilizaba la combinación de infantería, caballería y artillería de manera flexible, adaptando su estrategia a cada batalla y terreno. La comunicación entre unidades se realizaba mediante mensajeros, banderas y señales.
lo que permitía maniobras coordinadas incluso en situaciones caóticas. Su capacidad para anticipar movimientos enemigos y concentrar fuerzas decisivas fue decisiva en múltiples campañas y creó un estándar que aún hoy se estudia en academias militares de todo el mundo. Además de su dominio en tierra, Napoleón también comprendió la importancia de controlar el mar para consolidar su hegemonía. Aunque la armada británica era superior, la estrategia de bloquear puertos, interrumpir comercio y promover alianzas navales permitió que Francia mantuviera influencia en regiones estratégicas. A pesar de la derrota en Trafalgar en 1805, Napoleón ajustó sus planes para continuar expandiendo su poder continental y fortalecer el imperio mediante reformas internas y dominio terrestre, demostrando su capacidad de adaptación ante desafíos imprevistos. La expansión de Napoleón también tuvo un impacto profundo en la vida de los pueblos conquistados. Los estados satélites adoptaron reformas legales, educación secularizada, abolición de privilegios feudales y modernización de la administración. Aunque estas políticas eran impuestas desde París, contribuyeron a cambios sociales duraderos, estableciendo principios de igualdad y orden que transformarían las estructuras de poder locales durante décadas. La combinación de conquista militar y reformas institucionales consolidó su influencia más allá del campo de batalla. La gestión de Napoleón no se limitó a la victoria militar. Buscó crear un legado duradero en Europa. La implementación del Código Napoleónico, la reorganización administrativa y la promoción de educación y ciencia en territorios conquistados fueron estrategias para asegurar estabilidad y lealtad. Estos cambios no solo reforzaban su autoridad, sino que también demostraban que la expansión de Napoleón no era solo territorial, sino también institucional y cultural, creando un modelo de modernización que influyó en Europa mucho después de su caída. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que Napoleón fue un genio que transformó Europa o un líder demasiado ambicioso? Queremos conocer tu opinión y generar debate entre todos los seguidores. En este periodo, la figura de Napoleón se consolidó como símbolo de poder, genio militar y ambición política, capaz de transformar ejércitos, estados y sociedades. Cada batalla, cada reforma y cada alianza formaba parte de un plan estratégico más amplio: fortalecer Francia, redefinir Europa y dejar una huella histórica imborrable. Su capacidad para combinar audacia militar con visión política y administrativa lo convirtió en un personaje que no solo conquistó territorios, sino que también reconfiguró las estructuras de poder del continente, dejando un legado que sigue siendo estudiado y admirado en la actualidad. Tras sus victorias iniciales y la reorganización de gran parte de Europa, Napoleón Bonaparte no se limitó a expandir territorios. Buscó consolidar un imperio sólido, estable y duradero, en el que Francia liderara política, económica y culturalmente el continente. Su ambición lo llevó a convertirse en emperador de los franceses en 1804, coronándose a sí mismo en una ceremonia en Notre-Dame de París, un acto simbólico que reflejaba su independencia del poder papal y su intención de definir su propio destino. Este momento marcó la transformación de Napoleón de estratega militar y líder político a soberano, con autoridad suprema sobre Francia y su creciente red de estados aliados y satélites. Uno de los elementos clave para consolidar su poder fue la creación de un gobierno centralizado y eficiente. Napoleón reformó la administración, nombrando a funcionarios competentes basados en méritos y lealtad, reorganizó el sistema judicial y promovió el Código Napoleónico, que unificó las leyes y sentó las bases de un sistema legal moderno. Este código no solo fortaleció su autoridad interna, sino que también se convirtió en modelo para muchos países europeos, mostrando que su influencia trascendía los límites del poder militar y llegaba a la organización institucional de naciones enteras. La expansión territorial requería control militar constante, por lo que Napoleón implementó un sistema de guarniciones, fortificaciones y ejércitos móviles capaces de responder rápidamente a amenazas. La Gran Armée, su ejército principal, estaba compuesto por soldados altamente entrenados y organizados, capaces de maniobrar con rapidez y ejecutar estrategias complejas en distintos escenarios geográficos. La combinación de disciplina, lealtad y capacidad de adaptación convirtió a esta fuerza en un instrumento indispensable para mantener su dominio continental. En este periodo, Napoleón enfrentó coaliciones europeas decididas a frenar su expansión. Gran Bretaña, Rusia, Austria y Prusia formaron alianzas que buscaban equilibrar el poder en el continente. Cada conflicto representaba un desafío estratégico y político, ya que Napoleón debía combinar decisiones rápidas en el campo de batalla con negociaciones diplomáticas que aseguraran la lealtad de territorios recién conquistados. Su capacidad para anticipar movimientos enemigos y reorganizar fuerzas de manera eficaz fue crucial para mantener su hegemonía durante más de una década. La batalla de Wagram en 1809 y la Guerra Peninsular 1808-1814 ilustran los distintos desafíos que enfrentó. En Austria, su victoria en Wagram consolidó el control francés sobre Europa Central, mientras que en la península ibérica se encontró con un conflicto prolongado contra guerrillas españolas y la intervención británica. Esta guerra demostró que, a pesar de su genio militar, Napoleón enfrentaba limitaciones.
La resistencia popular, el terreno montañoso y la logística dificultaban la consolidación total del poder en territorios difíciles. La península ibérica se convirtió en un ejemplo de cómo la guerra de guerrillas podía desafiar incluso al ejército más organizado de Europa. En paralelo, Napoleón impulsó reformas políticas y culturales en los estados bajo su influencia. Reorganizó sistemas de administración, promovió educación pública, introdujo códigos legales y fomentó la modernización de ciudades y economías locales. Su objetivo no era solo conquistar, sino también establecer un orden que reflejara la eficiencia y el poder francés. En muchos casos, estas reformas mejoraron la infraestructura, la educación y la justicia, aunque siempre bajo el control centralizado y autoritario que aseguraba la supremacía de su gobierno. Un elemento esencial para su dominio fue la estrategia de matrimonios y alianzas dinásticas. Napoleón utilizó estos recursos para fortalecer lazos políticos, asegurando que familiares y aliados gobernaran territorios satélite. Su matrimonio con María Luisa de Austria fue un movimiento calculado para consolidar la alianza con una de las potencias europeas y dar legitimidad dinástica a su línea sucesoria. De esta manera, Napoleón combinaba poder militar, diplomacia y estrategia familiar para reforzar la estabilidad de su imperio. La influencia económica también fue un componente de consolidación. Napoleón implementó el bloqueo continental, un intento de debilitar a Gran Bretaña mediante la prohibición de comercio con países europeos bajo su control. Aunque la medida tuvo resultados mixtos, reflejaba la ambición de Napoleón de dominar no solo militar y políticamente, sino también económicamente, mostrando su visión integral de poder continental. A pesar de su éxito, el imperio enfrentó desafíos internos y externos. La resistencia popular, especialmente en España y regiones ocupadas, y la presión de coaliciones europeas, demostraban que mantener un control absoluto era complejo. Napoleón combinó campañas militares con reformas administrativas y propaganda, reforzando su imagen como líder invencible y protector de Francia. Esta combinación le permitió sostener su poder durante años, aunque cada conflicto recordaba las limitaciones de incluso el ejército más disciplinado. Su genio estratégico se reflejó en batallas decisivas como Borodino, 1812, y Leipzig, 1813. En Borodino, durante la invasión de Rusia, Napoleón enfrentó un conflicto titánico que mostró tanto su capacidad táctica como las dificultades logísticas de campañas extensas. La retirada rusa evidenció que el territorio, el clima y la resistencia organizada podían desafiar la movilidad y disciplina de la Gran Armée. Leipzig, en cambio, marcó un punto de inflexión. La coalición europea logró reunir fuerzas suficientes para derrotar a Napoleón, mostrando que la expansión ilimitada encontraba límites ante la resistencia organizada de múltiples naciones. En este periodo también se consolidó la administración de los territorios conquistados. Napoleón promovió sistemas de impuestos eficientes, registros civiles, códigos legales y educación, asegurando que la influencia francesa trascendiera la mera ocupación militar. Su visión de integración administrativa y legal permitió que, incluso tras derrotas parciales, los estados mantuvieran estructuras inspiradas en el modelo francés, consolidando una huella duradera en Europa. Napoleón no solo era un estratega militar, sino un visionario político y social, consciente de que la estabilidad de su imperio dependía de un equilibrio entre poder, administración y aceptación de la población. La combinación de reformas, propaganda, alianzas y disciplina militar creó un modelo de gobernanza que, aunque autoritario, mostraba eficacia y modernidad, dejando un legado que influiría en Europa mucho después de su caída. La consolidación del poder de Napoleón demuestra que su dominio no se basó únicamente en la fuerza de las armas. La planificación estratégica, la administración de territorios, las reformas sociales y económicas, la diplomacia y la capacidad de adaptación frente a adversarios complejos reflejan un enfoque integral del poder. Su capacidad para combinar todos estos elementos convirtió a Napoleón en un líder capaz de cambiar la estructura política, social y militar de Europa, dejando un legado que aún hoy es estudiado en academias militares, universidades y análisis históricos en todo el mundo. A pesar de su habilidad estratégica y consolidación del poder, la era de Napoleón Bonaparte no podía durar indefinidamente. Las campañas prolongadas, la resistencia creciente de las potencias europeas y errores estratégicos marcaron el inicio de su declive. Uno de los factores determinantes fue la invasión de Rusia en 1812, que se convirtió en un punto de inflexión crucial. Napoleón reunió más de 600.000 soldados en la Gran Armée, con la intención de someter al zar Alejandro I y asegurar el control francés sobre Europa del Este. Sin embargo, la extensión del territorio, el clima extremo y la táctica de tierra quemada practicada por los rusos resultaron devastadores. La retirada de Moscú se convirtió en una tragedia logística. Hambre, frío y hostigamiento constante diezmaban las tropas, y solo una fracción del ejército logró regresar a territorio seguro. Esta derrota fue un golpe no solo militar, sino también simbólico. La imagen de Napoleón como estratega invencible empezó a resquebrajarse. Las potencias europeas aprovecharon el debilitamiento del ejército francés para formar la Sexta Coalición,
reuniendo fuerzas de Austria, Prusia, Rusia, Suecia y el Reino Unido. En 1813, la Batalla de Leipzig, conocida como la Batalla de las Naciones, consolidó la presión sobre Napoleón. Esta confrontación masiva, la mayor de la era napoleónica, evidenció la dificultad de mantener un imperio en expansión frente a coaliciones coordinadas. La derrota en Leipzig obligó a Napoleón a retroceder hacia Francia, marcando el comienzo del fin de su dominio territorial. Tras el avance de las fuerzas aliadas hacia Francia, Napoleón enfrentó un dilema político y militar. A pesar de su capacidad de reorganizar ejércitos y mantener cierta influencia, el desgaste social y económico del país, sumado al descontento interno, debilitaba su poder. En 1814, bajo presión de la coalición y con París amenazado, Napoleón abdicó voluntariamente. Fue enviado al exilio en la isla de Elba, frente a la costa italiana, un territorio relativamente pequeño pero suficiente para mantener cierta dignidad y seguridad. Este exilio fue cuidadosamente planificado por las potencias europeas, que buscaban neutralizar su influencia sin provocar un martirio que uniera a sus seguidores. Sin embargo, la historia de Napoleón no terminó en Elba. Apenas un año después, en 1815, escapó y regresó a Francia, iniciando el periodo conocido como los 100 días. Su regreso fue sorprendentemente pacífico. El ejército y parte de la población todavía lo veían como un líder capaz de restaurar la gloria de Francia. Napoleón retomó el control temporalmente, reorganizó el ejército y buscó consolidar alianzas, pero su tiempo era limitado. La reacción de las potencias europeas fue inmediata. Una coalición formada por Gran Bretaña, Prusia, Austria y los Países Bajos se movilizó para enfrentarlo una vez más. La batalla de Waterloo, en 1815, selló el destino de Napoleón. En suelo belga, su ejército enfrentó a las fuerzas británicas bajo el mando del duque de Wellington y a las tropas prusianas de Blücher. A pesar de sus maniobras tácticas y su liderazgo carismático, la superioridad numérica y la coordinación de los aliados resultaron decisivas. La derrota en Waterloo no solo marcó el fin de los 100 días, sino que también puso término a la ambición de Napoleón de dominar Europa. La combinación de agotamiento militar, errores estratégicos y la firme oposición aliada mostró que incluso los líderes más brillantes tienen límites cuando enfrentan desafíos multidimensionales. Tras Waterloo, Napoleón fue capturado por los británicos y exiliado nuevamente, esta vez a la remota isla de Santa Helena, en el Atlántico Sur. Allí, alejado de Europa, vivió los últimos 6 años de su vida bajo estricta vigilancia. Santa Helena se convirtió en un lugar de reflexión y de documentación histórica. Napoleón dedicó tiempo a escribir memorias, cartas y análisis de sus campañas, ofreciendo una perspectiva interna de sus estrategias, decisiones y visión de Europa. Aunque reducido físicamente a una isla aislada, su influencia intelectual y militar seguía siendo objeto de estudio y admiración en todo el continente. El legado de Napoleón en Europa fue profundo y duradero. Su código napoleónico se mantuvo como referencia jurídica en Francia y otros países, influenciando sistemas legales en Europa y América Latina. Las reformas administrativas, educativas y fiscales que implementó consolidaron la idea de un Estado centralizado, eficiente y moderno. A pesar de la derrota, su visión de reorganización territorial y legal contribuyó a la transición hacia sistemas de gobernanza más uniformes y racionalizados en varios países europeos. Militarmente, Napoleón redefinió la guerra moderna. Sus tácticas de concentración de fuerzas, maniobras rápidas y uso flexible de artillería se estudian en academias militares hasta hoy. La organización de ejércitos en cuerpos autónomos, la planificación logística avanzada y la combinación de política y estrategia sentaron precedentes que transformaron la manera de conducir conflictos bélicos en Europa y el mundo. En el plano cultural, Napoleón dejó una marca visible en ciudades, arquitectura y educación. Instituciones como escuelas, museos y bibliotecas fueron modernizadas o fundadas durante su gobierno, y muchas estructuras urbanas europeas adoptaron patrones de planificación inspirados en su visión centralizada. Su influencia también permeó la literatura, la filosofía y la política europea, inspirando debates sobre poder, liderazgo y nación que aún resuenan en la actualidad. La figura de Napoleón también se convirtió en un símbolo de ambición, genio y advertencia. Para algunos, representa la audacia y la capacidad de transformar el orden mundial. Para otros, la concentración extrema de poder y los riesgos de la megalomanía. Esta dualidad convirtió a Napoleón en un personaje legendario, estudiado no solo como militar, sino también como político, estratega y reformador. Su vida y acciones siguen siendo objeto de análisis, debate y admiración, mostrando que su influencia trasciende la historia concreta y se mantiene viva en la cultura y educación contemporánea. El impacto en Europa tras su caída fue igualmente significativo. Las guerras napoleónicas redibujaron fronteras, fortalecieron estados emergentes y alteraron alianzas políticas duraderas. El Congreso de Viena, 1815, buscó restaurar el equilibrio de poder, pero las reformas legales y administrativas impuestas por Napoleón dejaron una impronta irreversible.
La reorganización territorial y los principios de igualdad legal inspiraron movimientos de modernización y nacionalismo que modelarían Europa durante el siglo XIX. La historia de Napoleón demuestra cómo un líder puede transformar no solo un país, sino todo un continente mediante visión estratégica, reformas profundas y un liderazgo carismático. Su caída y exilio no borraron su influencia. Por el contrario, consolidaron su leyenda y subrayaron la magnitud de sus logros y errores. Europa aprendió de su ambición, de su genio militar y de su capacidad de innovación administrativa. Y estas lecciones continúan siendo relevantes en estudios de historia, política y estrategia militar. Si este viaje por la vida y legado de Napoleón te ha sorprendido, comparte el video y suscríbete para que más personas descubran cómo este hombre cambió la historia de Europa para siempre.